Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este evento especial impartido por la licenciada Alma Saldaña Bernal. Ya la conocemos muy bien, nos ha compartido muchísimo, ha estado ya en varias conferencias con nosotros aquí en Fundación Héctor Vélez. Alma, estamos muy agradecidos y bueno, el tema de hoy es acecho y bueno, pues estamos muy intrigados también por ver qué es lo que nos vas a dar a conocer hoy. Yo creo que cada sesión que has impartido nos llevamos cosas de mucho valor, de mucho conocimiento y sobre todo para ponerlo en práctica. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alma, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La verdad es que siempre es un gusto el poder compartir con ustedes. Es un honor nuevamente saludarles por este medio. Reciban un cordial saludo de nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra Rosario Ibarra Piedra. Agradezco a cada una de ustedes por darnos la oportunidad, pues, de llevar a cabo este diálogo, reflexionar sobre esa conciencia pública que tenemos todas las personas y de que si queremos cambios necesitamos de alguna manera aportar desde nuestro alcance ese compromiso. Y yo la verdad es que celebro mucho y agradezco a Eileen Vázquez de Fundación Vélez y a cada una de ustedes por darme la oportunidad. Sé que hay compañeras, compañeros de otros lugares. Argentina, maestra Miriam, bienvenida, compañeras de Colombia, bienvenidas. Y bueno, a cada uno de ustedes aquí el poder llevar a cabo este tema. Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, pues vamos a hablar justo del acecho. Es importante reflexionar desde un enfoque de derechos humanos con esta perspectiva de género para erradicar estos obstáculos que hoy en día existen, discriminación, violencia y sobre todo darnos cuenta que a través de estos conocimientos y esta reflexión y sobre todo prevenir pues este delito llamado acecho que atenta contra los derechos de todas las personas. Ustedes saben, los derechos humanos constituyen uno de los ejes fundamentales que sustentan pues un estado de derecho y tienen como fin garantizar una vida digna para todas las personas. La tarea de protegerlos representa para el Estado esa exigencia de proveer, de mantener las condiciones necesarias para que de un ambiente de libertad, de justicia y de tolerancia puedan gozar las personas de esos derechos humanos. Aquí el objetivo fundamental pues es invitar a que podamos conocer pues este concepto de acecho, que nos demos cuenta cómo impacta en la vida de las personas. Muchos autores han mencionado que el acecho es la antesala pues del feminicidio. Y vamos a hablar justo pues de esto que impacta. Pero siempre me gusta iniciar pues con algunos conceptos. Primero que nada, estar todos en esa misma sintonía. Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, del poder, como amenaza contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo, contra una comunidad, que tiene como resultado la probabilidad del daño psicológico, lesiones, muerte, privación, cualquier situación. También es importante hablar justo de esta violencia de género. Hablar de violencia de género es cualquier acto dañino basado en el género que puede ser daños físicos, sexuales, psicológicos, económicos hacia una persona y que está enraizado en esas desigualdades de poder entre los géneros. Se manifiesta de diversas formas, afecta predominantemente a las mujeres debido a esas estructuras históricas y culturales de discriminación y surgen normas, roles y estereotipos que subordinan la subordinación de un género sobre otro. Es bien importante analizar estos dos conceptos porque violencia de género y violencia contra la mujer, si bien es cierto, están relacionados, pero tienen diferencias importantes en cuanto a su definición y sobre todo en cuanto a su alcance. Por una parte, la violencia de género se refiere a esa forma que tiene su origen en las desigualdades de poder, que afecta a personas por su género, por su identidad, a roles asignados socialmente. Tiene, por otro lado, el alcance que tiene, pues básicamente, pues puede ser
a grupos de poblaciones LGBTIQ+, discriminación a hombres en roles tradicionalmente femeninos, violencia sexual y cualquier otra situación de género que está ahí presente. Y en cuanto a la violencia contra la mujer, es básicamente exclusivamente hacia las mujeres y tiene raíces en la discriminación histórica y estructural. Entonces, se enfoca en actos violentos que pueden someter desde una mujer por el hecho de ser mujer, que son un ejemplo de ello, pues son los feminicidios, la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso, el acoso hacia las mujeres, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Mientras que la violencia de género, fíjense bien, abarca un espectro más amplio de víctimas y la forma de violencia que están relacionadas, mientras que la mujer es violencia específica y se centra exclusivamente en estos actos dirigidos hacia las mujeres. Incluso existen de convenios, tratados internacionales que hablan justo pues de estos conceptos. Aquí les pongo un instrumento importante que es la Convención, la CEDAW, para la eliminación de todas las formas de discriminación. Y ahí ellos hablan justo pues de un concepto fundamental. Todo acto de violencia basado en el sexo femenino en que pueda o tenga como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual, psicológico, como amenaza, como actos, coacción, privación arbitraria de libertad que se producen tanto en la vida pública como en la vida privada. Dice, este documento de la CEDAW, del Comité de la propia Convención de la Eliminación de todas formas de discriminación, empieza a crear justo este concepto y hay una recomendación general, la número 19, si en algún momento a alguno de ustedes les interesa esta información, habla sobre específicamente esa violencia contra la mujer y define el comité como expresión de discriminación que va dirigida a las mujeres porque siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y entonces viola estos principios de igualdad de derechos y ese respeto a su dignidad. Por otro lado, viene otro documento importante, la Convención de Belém do Pará, y fíjense, esto es tan importante porque señala tipos y modalidades en la violencia que hoy en día, pues tenemos aquí en México la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Convención de Belém do Pará es tan importante porque dice que es cualquier acto por acción, por omisión, es decir, esa falta de respuesta, esa protección adecuada a tiempo y que puede producir distintos daños físicos, psicológicos, sexuales, patrimoniales y económicos hasta la muerte. Entonces, y también habla de que tanto está presente en el ámbito público, que es el ámbito público, transporte, comunidad, trabajo, como en el ámbito privado, que es la familia y esas relaciones conyugales que están presentes. Incluso aquí en México, la propia Suprema Corte de Justicia habla justo pues de estos dos diferencias de violencia hacia las mujeres y esta violencia por razones de género, que afecta, vamos a ver más adelante, estadísticas, la violencia de género afecta también a mujeres, a niñas, a personas de diversidad sexual y sobre todo aquellas situaciones para poder afianzar y probar a lo mejor la dominación de un hombre sobre personas que conforman pues estos grupos sociales. Por eso es importante analizar estos dos instrumentos internacionales que es la CEDAW y la Belém do Pará y aquí en México la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias. Entonces, es importante ir analizando cada uno de estos. A mí me gusta mucho este autor, Johan Galtung, y Johan Galtung es considerado como educador para la paz y educador en derechos humanos. Y fíjense lo que decía, algo bien importante. Los seres humanos no somos violentos por naturaleza, sino son esas prácticas, esos discursos desde lo que nos formamos y nos conformamos como sujetos históricos. Y él hace un análisis importante, pues, de estos tipos de violencia y divide a la violencia directa, cultural y estructural. Y dice que es una línea súper delgada, si ustedes ven esta diapositiva, y es cierto, porque la directa es aquella visible, es aquella agresión física, verbal, física que está presente, es visible porque es consecuencia de esa acción visible de un autor o de una persona sobre un receptor. Entonces, por eso es visible. Y esa violencia directa, pues pueden ser justo, no sé, golpes, empujones, violación, tortura,
asesinatos, desaparición, palabras y acciones. Es directa porque es visible. Pero ¿qué pasa con esa línea tan invisible que es la violencia estructural y cultural? Esta violencia estructural se refiere a esa que se ejerce en las estructuras en un sistema conflictual, con el entorno físico, con las condiciones de vida, con estos ordenamientos jurídicos y estos sistemas políticos y económicos, y que muchas veces están presentes en esta estructura, es decir, desigualdades, exclusión, marginación, discriminación, pobreza y pobreza extrema en algunos países, ¿no? Y la violencia cultural, esta también es súper importante porque está constituida por ese conjunto de creencias, de ideologías, de enseñanzas que promueven y que muchas veces justifican la violencia directa y la violencia cultural. Está constituida por ese conjunto de creencias, de ideologías, de enseñanzas que promueven y justifican esa violencia directa. Ejemplo de ello, el machismo, el sexismo, el adultocentrismo, que son relaciones de poder desiguales, esas ideas de superioridad que legitiman tanto la violencia directa como la violencia estructural. Ojalá y tengan la oportunidad de leer al maestro Johan Galtung, que hace pues un análisis importante pues de estas violencias. Y bueno, tenemos en México la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos importantes? A nivel internacional está la Belém do Pará, repito, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará, y está la CEDAW, que es la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Tenemos, por ejemplo, a nivel infancias, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que México la firma en 1990, y México específicamente cuenta con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También está otra ley para la igualdad entre hombres y mujeres, y en el caso de niñas, niños y adolescentes, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creadas en el 2014. Fíjense, esta Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia es súper importante porque dice que la violencia está presente tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y hace una diferencia de tipos y modalidades de violencia. Tipo se refiere a la manera como se lleva a cabo la violencia. La ley habla de 6 tipos de violencia. Física. Física se refiere pues a todas aquellas actos que infligen algún daño, ya sea la fuerza física, a través de un arma, de un objeto, que provocan lesiones, ya sean internas o externas. Es física porque hay un daño accidental. Ejemplo, cachetadas, empujones, puntapiés, etcétera, etcétera. Pero también esta ley habla de la violencia psicológica, que esa es la más difícil de detectar. Hoy en Gracias. día es importante, yo creo que golpear a una mujer no es algo cultural, es un crimen y debe ser dirigido y tratado como tal. Por eso es bien importante ir analizando estos tipos de violencia. Por ejemplo, la psicológica es ese acto o esa omisión que daña la estabilidad psicológica, que puede ser negligencia, abandono, descuido, celotipia, devaluaciones, marginación, indiferencia, esas comparaciones destructivas, este rechazo o ese tipo de amenazas que conllevan pues a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su propio autoestima, incluso pues hasta el suicidio. Entonces, fíjense que yo ayer que estaba preparando esta presentación para ustedes, estaba analizando pues algunas estadísticas. INEGI me llamaba mucho la atención porque, por ejemplo, INEGI decía, el 44.8% de las mujeres casadas y unidas en México han sido agredidas físicamente por su esposo o por su pareja al menos una vez a lo largo de su vida. Por otro lado, me llamaba también la atención el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia. Es decir, el tema de la violencia sexual en nuestro país también está súper importante analizarlo. ¿Y qué es la violencia sexual? Es ese acto que degrada, que daña el cuerpo, que daña la sexualidad de la víctima y por lo tanto atenta contra su libertad, contra su dignidad,
contra su integridad física. Y es una expresión de abuso de poder que implica pues esa supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla, al concebirla como algún objeto. Entonces, es importante que se vayan analizando justo estos tipos de violencia que nos da la ley. Y bueno, pues aquí también es importante, son 6 tipos, repito: física, psicológica, sexual, verbal, todas esas palabras, todo eso que daña a final de cuentas a las personas, pero también está la patrimonial y la económica. La patrimonial, quitar o esconder o retener algún objeto, algún documento, algún bien personal. Y económica, limitan y controlan muchas veces el dinero o el gasto familiar. Ojalá y analicen lo que nos dice directamente INEGI, porque hablar de violencia económica, pues son esas acciones, esas omisiones del agresor que afectan la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de esas limitaciones para controlar pues esos ingresos, esas percepciones económicas. Y fíjense la estadística que encontré anoche. INEGI decía, el 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia. Entonces, esa es una situación real que afortunadamente, bueno, pues ya hay un registro donde los deudores de pensión alimenticia, pues hay una plataforma que se dan. Entonces, está presente, pero está ese control monetario. ¿Cuántas familias no les permiten trabajar? Porque no dejarlo trabajar, hay un control al ingreso familiar. Entonces, o muchas veces esta violencia patrimonial son esos actos o omisiones que afectan la supervivencia de la víctima. Esos, sustracción, destrucción de sus objetos, de sus documentos personales, de sus bienes, de sus derechos patrimoniales, de sus recursos económicos. Y INEGI también, con respecto a la violencia económica y patrimonial, decía que en nuestro país el 34.1% vive una situación de violencia económica y violencia patrimonial. Aquí en esta diapositiva les pongo de manera general donde encontramos en la ley general, ahí viene el artículo sexto, violencia psicológica, el 6.2, la violencia física, 6.3, la patrimonial, la sexual y la violencia económica. Pero también la ley pues habla de modalidades. La modalidad es donde se lleva a cabo pues esta violencia. Esta violencia se puede llevar a cabo en los espacios domésticos, laborales, por ejemplo, el tema de la violencia laboral. ¿Qué es esto? Es esa negativa a contratar a veces a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales, esa descalificación del trabajo, esas amenazas, esa intimidación, esa humillación, esa explotación de todo tipo de discriminación por a lo mejor por esta condición de género. Entonces, y fíjense, y hay muchos casos que es importante ir analizando. Aquí, si ustedes analizan, pues esta diapositiva que están viendo aquí, un tema que se está dando mucho es esta nueva modalidad. Fíjense bien, dice aquí un artículo de la BBC, el cual explica qué es el stealthing. El stalking es un término en inglés que significa en sigilio o secretamente y que se usa para describir la moda entre algunos hombres de quitarse el condón durante la copulación a pesar de haber acordado con su pareja usarlo. Hay iniciativas donde algunos otros países pues tienen también pues esta modalidad que es un ejemplo de violencia sexual que está presente, ojalá y se dé. Y bien, ustedes saben, otra modalidad, pues la violencia digital, que seguramente ustedes ya conocen. Y nos vamos así de manera general, pues la violencia institucional que está presente. La violencia institucional es una modalidad, es una violencia de género, es un problema grave, entendido, que afecta a miles de mujeres en todo el mundo y tiene lugar cuando las instituciones y autoridades fallan en proteger a sus víctimas y a prevenir actos, sobre todo, de violencia. Ejemplos de violencia institucional, esa negligencia, cuando las instituciones no brindan la asistencia y la protección necesaria a las víctimas. Hay un tema de revictimización, cuando estas autoridades o funcionarios abusan de esa posición de poder para poder revictimizar y dañar a las mujeres. Y bueno, pues también actos de discriminación están presentes en la violencia institucional cuando estas instituciones tratan de manera injusta, de manera desigual a las mujeres que denuncian pues actos de violencia.
¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Quise dar un preámbulo de manera general con respecto a estos tipos y modalidades de violencia para entrar de lleno a este concepto llamado acecho. ¿Dudas, comentarios, aportaciones? Bienvenidas sus aportaciones, ¿no? Que por el momento no Pues hay. las dejamos. Norma, adelante. Oí tu micrófono. Adelante. Sí, no, si la porción de la plática, podríamos último, escucho todo, porque yo siento todo esto de los tratados de la violencia, porque estuve dentro del Instituto de la Mujer, pero sí cuidar que toda la compañía este, están sí, No se oye bien, se Se corta. Se escucha corta un poco. entrecortado. tengo las preguntas que hacer. Creo que no se escucha Digo que bien tu tengo micrófono. No es. bromas con internet, entonces sigues con la plática. Ahorita me cambio de línea. Ah, ok. Adelante, Norma. Creo que tiene problemas con el internet. Una pregunta a todas y todos me escuchan bien. A lo mejor capaz que es el mío. No, sí se escucha bien. No, Ok, está bien, yo ok. te escucho bien. Gracias. ¿Alguien más que desee Yo, participar? maestra, yo, Adelante, maestra, yo adelante. pienso, yo pienso que tenemos que empezar por educar a las mujeres en una forma diferente, ¿sí? Porque esto ha ido pasando de generación en generación. Ya hay madres que les dicen a sus hijas, aguántate por tus hijos, aguántate porque te casaste por la iglesia, aguántate por mil formas. Entonces yo pienso que las madres deben empezar a educar no solo en cómo, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, sino dejar de enseñarles el amor en una forma idealizada, Así es. enseñarles lo que es el amor en la realidad, que es responsabilidad y es un planear el futuro, quitarles el amor idealizado de que me van a amar siempre, decirles es un compañero mientras se respete y estén de acuerdo los dos en su proyecto de vida. En el momento que te deja de respetar, se acabó el compromiso legal y el compromiso de iglesia y de todo. Yo eso es lo que pienso. La ley sí es, sacan muchas leyes, está avanzando mucho la ley en protección a la mujer, pero hay que cambiar el cerebro de las madres que educan. Esa es mi aportación, Muchas maestra. gracias, muchas gracias. Y muy valorado lo que tú dices, porque efectivamente yo creo que hoy en día, pues la verdad es que como sociedad, el tejido social que hoy en día tenemos, es un tema de educación, por eso a mí, y yo agradezco mucho a Fundación Vélez, porque estos espacios son justo para llamarnos a esa reflexión crítica, de darnos cuenta que hay situaciones que se han idealizado, esa versión del amor que existe en las poesías, en las novelas y demás. Eso no significa que todo tienes que aguantar y que todo tienes que permitir. Hoy en día, estas culturas debemos darnos cuenta que hombres y mujeres tenemos el mismo valor, la misma forma de educación, ese respeto. Por eso yo creo que yo, bueno, en lo personal, cada vez que trabajo este tipo de temas, yo sí me he preguntado cómo hacerle entender a la sociedad que necesitamos cambiar. Y la única metodología que yo he encontrado es una metodología de derechos humanos. ¿Por qué una metodología de derechos humanos? Porque los derechos humanos van a defender en todo momento la dignidad de las personas. Cada uno, mujeres, hombres, niñas, niños, debemos ser valorados porque tenemos el reconocimiento a nuestra dignidad. Es lo que nos hace tener razón, lo que nos hace tener conciencia. Hoy en día no solamente es que yo me reconozca como una persona digna, que reconozca al que está al lado, al que está alrededor, que todos somos dignos y que todos somos tan importantes, no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres niña, si eres un adulto. O sea, esas ideologías muchas veces de superioridad tendríamos que estar, esos prejuicios, esos estereotipos, tendríamos que estar erradicando
para ir conociendo, pues y tratando de ser una mejor sociedad. Gracias, compañera Patti. Por ahí veo dos manitas levantadas, Rosy y Rita. Rosy, adelante primero, por favor. Sí, buena tarde. Gracias, Rosy. Licenciada, yo quiero hacer, no sé si aquí entre esto, pero quiero hacerle una pregunta. Tengo una amiguita que tiene 60 años, algo los acaba de cumplir, está enferma y los hijos no la ven. Yo por ahí alguna vez escuché que a los 60 años ya tiene un derecho de que los hijos le den una manutención o una pensión. El esposo o ex esposo dice que no tiene por qué darle porque ya no tiene niños chiquitos. Y ella trabaja como intendente, pero la verdad su situación está bien complicada. Que sí puede acudir a alguna dependencia para que la ayuden. Por supuesto, tendría que acudir al DIF más cercano que ella se encuentre. Dentro del DIF hay un área específica que se llama Procuraduría de Protección de Familias y de Infancias. Ahí en esa Procuraduría tendrá que manifestar esto que está diciendo para que las leyes a través de estas entidades, pues obviamente manden a traer a los hijos o a la familia y que es un derecho fundamental el darles esta protección, este cuidado, alimentos, todo lo que implica pues bienestar de las personas. Procuraduría de Protección Infancias, Familias, así se llama, está en esta figura dentro de los sistemas nacional del DIF. En todos los DIF que están presentes en las alcaldías hay esa figura, entonces si es aquí en México, pues sería esa instancia que les pueden ayudar. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Gracias. Rita, y adelante, por favor. Buenas tardes, licenciada. Hola, Rita, adelante, Este, bienvenida. sí, mire, yo soy originaria del estado de Guerrero. Aquí tengo una familia, tengo una hija profesionista ya de 33 años que vive violencia en todos los ámbitos. Ella, se juntó con un muchacho de un año menor que ella de edad. Ella lo mantiene. Vive, en un departamento que es de nuestra propiedad, de mi esposo y mía. Y la ha golpeado, la ha corrido de la casa, le saca las cosas, la cachetea, llega a nuestro domicilio angustiada que se quiere suicidar porque él la quiere dejar. Le hemos hablado en 1000 idiomas. Yo he estado a punto de llamarle a la policía, he estado a punto de ir al DIF. Ella me detiene y me dice que si yo hago algo semejante, que me va a odiar para todo el resto de su vida. Entonces, yo vivo en una angustia permanente y no tengo paz. Aunque no esté con ella, yo no estoy tranquila porque sé que están pasando cosas. Ella se hizo una operación estética y no resultaron las cosas como esperaba y él la maltrata, le dice que es la muñeca rota y que ya le da asco y llega a la hora que quiere porque anda con otras y sube fotos a las redes con otras más jóvenes, más bonitas y ella se la pasa toda la vida llorando. Entonces yo le digo, ya no sé qué hacer, yo siento como que si yo fuera la víctima, como que si yo estuviera ahí, porque tengo las manos atadas, la boca amarrada, todo, porque lo platico con mi esposo y me dice, pues déjala, ella es un adulto, déjala, ella sabe lo que hace, déjala, es una profesionista, pero yo no me cabe en mi cabeza, ¿cómo déjala? Es mi hija y cuando le digo, yo no quiero decir un día, le pasó algo grave y te lo dije. Sinceramente, aquí en este estado donde nos encontramos, se normaliza la violencia en muchos, sobre todo contra las mujeres. Ella vive en Acapulco y ve mucha violencia y ella se le hace normal que tiene que aguantar las cachetadas o los insultos o las bajezas porque muchas mujeres llegan con ella en su profesión, ella es doctora, y llorando y sabe que es normal, para ella es normal, pero yo vivo en una angustia porque yo sé que no es normal y he visto muchos casos, muchas situaciones
que llegan a grado más terrible y yo estoy nada más pensando en eso y estoy con esa angustia y ya no sé qué hacer y quisiera que me orientara porque yo estoy con un paso al DIF, con un paso al Ministerio Público, pero cuando se hace eso aquí en el estado no publican todo en periódicos y entonces la víctima le va peor porque entonces ya hacen otras agresiones contra la persona. Y yo no quiero perjudicarla porque precisamente ella está en un instituto de salud, es su empleo, su trabajo, pues sí es una mala imagen, pero ella maneja todo esto en secreto, según, Así es. pero pues Fíjense que qué bueno que comentas este caso porque a veces es muy difícil salir o romper ese círculo de violencia que ella está viviendo. Yo creo que poder acompañar a alguien que vive en esta situación, primero es esencial escuchar sin juzgar. Es importante que ellas tengan ese apoyo emocional. Se necesita este apoyo emocional y que debe de buscar instituciones que puedan pues ayudarle, obviamente de manera profesional ante esta situación. Instituciones especializadas como centro de atención a víctimas, porque a veces la víctima no se autorrefine como víctima. Entonces, hoy en día afortunadamente está el Instituto de la Mujer, está la Secretaría de las Mujeres, están las comisiones de derechos humanos, ya sea nacional o estatales. Aquí en CNDH tenemos un área que se llama Províctima, que se le da acompañamiento jurídico, psicológico. Si esta persona rompe ese círculo de violencia, tiene que ir acompañada de manera psicológica, de manera jurídica para poder hacer la denuncia correspondiente. Si ella corre riesgo, pues hay albergues específicos que les dan pues toda esa asistencia médica, psicológica, legal. Si gusta, al final yo le comparto mi número personal y con mucho gusto podemos le hacer agradecería la mucho, canalización porque porque obviamente se requiere esa ayuda y ese acompañamiento que se le pudiera dar a la víctima para que se sienta segura, para que se sienta comprendida y obviamente pues no se le violen ningún derecho humano. Por eso es importante que se pudiera conocer cuáles son los tipos de ¿cómo se llama?, de violencia que existen y cuáles son estas modalidades. Ahorita, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado justo de esta nueva modalidad llamada acecho. ¿Alguien sabe qué es el acecho? Porque hay una diferencia entre hostigamiento, acoso y acecho. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia ha ido modificando diversos conceptos. Por ejemplo, no tiene mucho. En Ciudad de México y en algunos otros estados está tipificada ya la violencia ácida. ¿Sí saben qué es la violencia ácida? no, Cuando agarran algún, ¿cómo se llama? Algún acto corrosivo, algún químico, se los arrojan en el rostro y demás. Ahí hay un mm, tema donde le destruyen su carita, ¿no? La ley antes lo tipificaba como violencia física. Sin embargo, pues no solamente es violencia física, la violencia ácida es cuando destruyes y es algo que va directamente al rostro y demás. Afortunadamente, algunas leyes ya están tipificados, están incluidos pues en el Código Penal. El tema del acecho es un término que a lo mejor sí lo conocen, pero que creen solamente 3 estados de la República Mexicana que está inmerso pues este concepto de acecho. ¿Les parece si hablamos un poquito más? Porque no sé hasta qué hora tengo, Aileen, que hasta cuánto es mi tiempo. Pues incluso puede abarcar hasta hora y media. Ah, ok, Entonces, se ok. te inicia, entonces no te preocupes, Alma. Gracias. ¿Les parece? Les explico el acecho y al final todas las preguntas que ustedes requieran o algo, pues las vamos analizando y las vamos aquí, importante. Es importante, como decía la compañera, para nosotros las víctimas tienen un carácter central, sobre todo para el cumplimiento de la responsabilidad constitucional, porque como bien lo decía, son personas que sufren violaciones a sus derechos humanos, deben de ser atendidas, deben ser reconocidas y que obviamente pues las instituciones a donde se lleguen deben ser atendidas de manera profesional, con sensibilidad, proporcionándoles servicios gratuitos que le ayuden a afrontar las consecuencias y ese impacto que pudieran haber tenido. Por eso es bien importante reconocer y garantizar los derechos que pudiera tener una víctima, que les den asistencia, protección, atención,
esa justicia, esa reparación integral y todo lo que nos marcan pues nuestras leyes. Pero bueno, vamos a empezar con este concepto que para mí es súper importante, el del acecho. ¿Qué es el acecho? No sé si ustedes sepan. El acecho, fíjense bien, y aquí se los pongo tal cual, el acecho es una forma de, dice aquí, es stalkear, en Estados Unidos se conoce como stalking, y es una práctica que no es normal y que es importante que se analice. Aquí te pongo en esta otra diapositiva, que espero que sí haya cambiado, un concepto. Se pasó, ¿verdad? Se brincó. Ah, ok. Es la acción de observar, de mirar, de perseguir de manera sigilosa, hagan de cuenta, pues a su víctima. Acechar viene justo de un término conocido como stalking y es una forma de agredir física, psicológicamente, a partir de una persecución sistemática. De hecho, stalking viene del término inglés to stalk, que significa acechar. Y entonces, este fenómeno que hoy en día interrumpe la vida de las personas. Es un fenómeno porque existe una persona que persigue a una víctima. Y puede ser vigilancia, espionaje, y este término es traducido en español como acecho. Perseguir sigilosamente a su presa. Este término, fíjense bien, viene desde la década de los 70, se empieza a utilizar pues este término, sobre todo en Estados Unidos, como, ¿se acuerdan cómo acechaban, en este caso, a los artistas? Cómo esos admiradores que tenían, pues acudían directamente, incluso fallecieron, un famoso importante de los Beatles fallece porque fue víctima de un fanático que estaba trastornado mentalmente y asesinó pues a uno de ellos, ¿no? Y a otra actriz. Entonces, estos casos continuaron creciendo. Y entonces este término empieza a ocupar un lugar importante en la sociedad. Y entonces este concepto es un patrón de atención repetida y no deseada. Es esa vigilancia dirigida a una persona y que a final de cuentas esta vigilancia tarde o temprano te va a causar miedo. Entonces, este acecho fue regulado, repito, por primera vez, ¿saben dónde? En California, en Estados Unidos. Y se denomina así, stalking. Hay diferencias importantes sobre este concepto porque aparece en el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos. Y entonces es un patrón de conducta dirigido a una persona específica que incluye proximidad física o visual respecto a la víctima. Es decir, este concepto aparece en Estados Unidos y es un delito hoy en día conocido así como acecho. Se define como ese acto de vigilancia con esa persecución sin el consentimiento que limita la libertad de la víctima, que causa temor, que causa angustia y que pone en riesgo el bienestar de las personas. ¿Quiénes serían esas personas que acechan? Fíjense, la mayoría de las personas que acechan eligen personas que conocen. El acecho es un crimen en todos los 50 estados que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué hacen las personas que acechan? Primero, contactan a sus víctimas, un contacto indeseado, a través de repetidas llamadas telefónicas, envían regalos a lo mejor indeseados, cartas, en todo momento están haciendo uso de la tecnología, es decir, ven dónde está, en qué momento está, aparecen sin esperarlo en su casa, en su lugar de trabajo, en donde se estudia, dañan muchas veces sus propiedades y existen una serie de conductas importantes que sufren, en este caso, las víctimas. Repito, desde recibir regalos, mensajes, llamadas telefónicas a cada rato, son espiadas en su hogar, en la calle, en los espacios públicos y es llevado a través, en su mayoría, a través de las redes sociales, donde ese acechador vigila
todo lo que está haciendo, es decir, o a veces hasta está hackeando la cuenta de la víctima para dar con ese paradero a ver dónde se encuentra ella. Entonces, muchas veces llega a veces hasta su domicilio, allana ese domicilio y empieza de alguna manera a estar recibiendo estas situaciones. Por eso es bien importante analizar esto que significa el acechador. El acechador tiene una serie de comportamientos. Todos estos comportamientos, y aquí te los pongo, investiga todas las actividades diarias que hace. A qué hora se va a la escuela, a dónde regresa, a qué hora come, o sea, está al pendiente, acechando, cazando, pues en este caso a su víctima. Deja mensajes incluso hasta en sus automóviles, en su casa, en su trabajo, y envía textos, cartas, correos electrónicos de manera sistemática, llamadas continuas. Rompe, a veces se encuentra y rompe, no sé si ya se metió a su casa y a lo mejor le rompe los ositos o alguna cosa, la empieza a estar siguiendo, empieza a estarla difamando, insultando, agrediendo física, sexualmente, y es importante destacar sobre todo lo que ocasiona, es el miedo y es esa angustia de que sientes que tarde o temprano, pues está ahí presente, ¿no? Entonces, es bien importante que analicemos, por ejemplo, estas características que pudiera tener un acechador. Un acechador, hay un apego persecutorio, hay un apego a lo mejor afectivo, amoroso. Hay una situación donde tiene diversos motivos, a lo mejor esa conducta de manera persecutoria, pero también hay un análisis de estas personas. Por ejemplo, fíjense, aquí les pongo algunas conductas, por eso es importante ir analizando, porque a lo mejor es ese pretendiente que tuviste en algún momento, ¿no? Que lo rechazaste. Y entonces él no pierde momento y dice, no, va a ser mía y voy a tenerla, ¿no? Y entonces esto lleva a que la víctima se sienta invadida y en algún momento pues atacada. Está otro modelo que hablaban, que un acechador depredador, que tienen comportamientos un poquito de estar ahí siempre tras la víctima, haga de cuenta un león cazando a su víctima, ¿no? En todo momento anda revisando qué es lo que está haciendo y buscar esta situación. Y por lo pronto, pues en la víctima hay síntomas de miedo, de ansiedad, de desesperación, de vergüenza, de ira, empieza a alterarse todo un tema de salud desde el sueño, relaciones depresivas, sentimientos de impotencia, incluso hasta de ideas suicidas. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es en Australia, donde se llama Mullen, ojalá y lo puedan encontrar, si no yo se los paso a Aileen, donde hablas justo de estas víctimas de stalking o de acecho. Y entonces decía que el 94% de las víctimas que han sufrido este tipo de acecho han cambiado sobre todo sus actividades diarias, ¿no? Sobre todo en su estilo de vida. Por ejemplo, la mayoría ha presentado niveles de ansiedad, ha presentado trastornos de sueño, a veces ya no sé si a lo mejor quería ir a la fiesta y tenía que salir de su casa, pues ya no va porque siente que en algún momento pues a esta persona le va a hacer daño, etcétera, etcétera. Hay trastornos alimenticios, dolor de cabeza, fatiga, incluso hasta hay víctimas que deciden cambiar de su domicilio porque piensan que seguramente ahí las va a buscar. Y entonces esta situación que están viviendo otros países, la verdad no es una situación ajena a nuestro país. Ahí están presentes los casos de desaparición forzada, hay casos de feminicidios, hay casos de trata de personas y estos delitos que hemos tenido aquí en México, estas personas fueron previamente vigiladas y acechadas. Por eso la preocupación justo pues de este tema, de este concepto, de este delito, porque hay 100 agresiones sexuales que están documentadas incluso por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, y Guanajuato fue el primer estado de la República Mexicana que reguló en su código penal este concepto de acecho. ¿Por qué? Porque en el 2019 al 2022 tuvieron denuncias, 1.200 denuncias, demostrando un alza en estas situaciones. Muchas de estas denuncias eran agresiones donde el victimario pues era una expareja sentimental, pero donde tenían este tipo de modelos que
básicamente pues acechaba a su víctima, es decir, la vigilaban en todo momento, recibían a cada rato llamadas telefónicas, dañaban incluso a su mascota, algo que ella tenía tanto cariño y demás, dañaban a su mascota, la atemorizaban, creaban incluso perfiles falsos en redes sociales para poder obtener información. Y entonces es importante que este tipo de delitos, pues primero que nada, pues sea denunciado. Si tú detectas que alguien te vigila, que alguien te sigue, que alguien está, pues avísalo al 911. No compartas ningún tipo de información en redes sociales si es que no es necesario. Entonces es importante que empecemos a crear esto. Y en México, repito, este delito de acecho comenzó a ser tipificado en Guanajuato. Últimamente son solamente 3 estados: Guanajuato, Nuevo León, que fue apenas derivado a una iniciativa de ley llamada Ley Valeria, porque esta Ley Valeria viene justo de una chica que vivió estas situaciones. Y esta ley lo que buscaba es proteger a las víctimas de acecho, especialmente lo viven las mujeres. Se establecen sanciones que incluyen penas de prisión de 6 meses hasta 4 años de multa. Y entonces, fíjense, ¿qué es el acecho? Repito, vigilancia reiterada. Llamadas o mensajes constantes en tus redes sociales, en tu casa, en tu teléfono, en tu oficina, envío de regalos, cartas no deseadas, rastrean a la persona haciendo uso del GPS, de la tecnología, aplican, ponen cámaras escondidas, dañan su propiedad. Y pues a final de cuentas hay un sentimiento de miedo, de estrés, modificas tu vida, todo tu trayecto y demás. Por eso para la CNDH es bien importante trabajar en esta prevención de las violencias y darnos cuenta que pues no existen medidas legales muchas veces que están tipificadas. Por ejemplo, aquí en la fotografía de la diapositiva te pongo un caso específico de acecho en Ciudad de México. Fíjense, este ya fue documentado. Fue un caso documentado grave, mediático, donde ahí se demuestra que hubo acecho previo. Abril fue una chica, un día antes de su asesinato, vean lo que pasó. Fue seguida por sicarios desde 2 kilómetros antes, cuando salía de un domicilio en la calle del Lerdo de Tejada. En Churubusco fue interceptada. Los homicidios de Abril la acecharon poco más de 2 kilómetros y durante más de media hora la tarde-noche del 25 del 2020, trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitieron a los investigadores saber cómo se perpetró el crimen y encontraron que esta chica, Abril, había denunciado a su esposo anteriormente por intentar asesinarle. Que el asesina, final de cuentas, es el esposo que contrata a una serie de personas que se encargan todo el tiempo, pues, de estarla acechando, de estarla vigilando. Otro caso que también fue identificado, que es una línea del tiempo donde se dio el acecho antes de un feminicidio. Este caso es de Blanca Paulina Gutiérrez, fue acechada el día de su asesinato. La tarde del pasado 23 de mayo, Gutiérrez Esquivel se estacionó su camioneta en las calles de la colonia Cosmopolita, en la alcaldía Azcapotzalco, en el norte de la capital de México. En el vehículo viajaba ella con su hija de 5 años. En ese momento, un hombre se acercó al vehículo para dispararle en 3 ocasiones. Las balas impactaron el pecho, el antebrazo y el muslo. La menor también fue lesionada en la pierna. Blanca, que había denunciado a su suegro por violación y amenazas antes de que fuera asesinada, fue víctima, pues, de acecho. Los familiares de la víctima informaron a las autoridades que antes de su asesinato, Blanca había recibido mensajes y llamadas intimidatorias por parte, en este caso, del suegro, que le avisaba, que le advertía que la mataría. Ese es un claro ejemplo de caso de acecho. Este caso de Valeria, ojalá y analicen lo que es la ley Valeria. La ley Valeria viene derivado justo de esta situación que vivió Valeria Macías, que es una maestra que desde hace 5 años, ahí se ve la imagen de ella era maestra en una universidad. Ella denuncia a un exalumno por acoso sexual en el estado de Nuevo León. Y dice ahí, todo empezó, fíjense bien, ella hay un video que por ahí se los puse,
Ojalá no nos va a dar tiempo a analizarlo porque es un documental como de 20 minutos, 25 minutos, pero se los comparto con muchísimo gusto. Valeria inició esta situación en el año 2018, daba clases en una universidad ahí en Nuevo León y tenía de alumno a este chico, David Castillo, y ella empezaba pues a recibir mensajes mediante redes sociales por parte de este exalumno, ¿no? Le hacía saber de forma clara que la quería, que estaba interesado en ella. La maestra en todo momento le decía, sabes que a mí no me interesa, no me interesa tener ninguna relación con nadie. Y entonces, ante esta negativa, este exalumno la empieza a acechar. Niveles enormes donde recibía amenazas, recibía recados donde le decía, ay, estás hermosa, vas a ver que tú tarde o temprano vas a terminar conmigo, casándote, vas a estar viviendo conmigo. Y bueno, eran de manera constante el acecho porque iba a su oficina, se quedaba ahí afuera todo el día, esperando hasta que ella saliera. Incluso relata en este documental que ella tiene donde acude hasta sus casas, investiga quiénes eran sus familias, se acerca a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo para sacar todo tipo de información, empieza a mandarles fotos sobre alguna situación, incluso se llegaba a acercar al papá, supo quién era el papá y hasta suegro le decía pues al papá, ¿no? Entonces, no solamente empezó, fíjense bien, a acecharla a ella, sino también a importunar a sus propios familiares, personas cercanas a esta chica, a Valeria, rondar su domicilio, todos los lugares de trabajo, es decir, todo que ponía en riesgo su seguridad. Entonces, este acecho escaló hasta en un momento, pues amenazarla de muerte, de decirle, o estás conmigo o vas a ver qué es lo que te pasa, ¿no? Entonces, esta maestra, Valeria, acude ante las autoridades y las autoridades le dicen, híjole, pues sabes que tu denuncia no procede porque desgraciadamente pues no hay ninguna lesión física y pues a pesar de que ella llevaba pruebas en línea de tiempo detallada de todo lo que hacía este señor, es decir, todos los lugares donde había fotografías, enseñaba fotografías, las cámaras de sus familiares donde él estaba, marcaban estas fotos donde estaba rondando su domicilio, toda esta situación y entonces ella pone esta denuncia. Y ella estaba súper enojada porque decía, yo ya llegué todas estas denuncias y a esta persona, a este exalumno, nunca lo han citado a declarar. Se ha llamado a la policía muchas veces, la policía no hace nada porque dice no hay agresiones físicas. Entonces, derivado de ello, esta chica pues empieza obviamente pues a hacer un video. Y ella dice, yo tengo miedo porque ya me amenazó de muerte, ya he entregado todas estas evidencias del acecho y la verdad es que las autoridades no están haciendo nada, no hay ningún tipo de respuesta. Ella enseñó correos electrónicos, Facebook, Instagram, todas estas situaciones. Este señor, fíjense, tanto era el acecho y el miedo que a veces llegaba a mandarles fotos de feminicidios y situaciones así, donde ella pues entró, pues ese acecho aumentó a recibir todas estas llamadas confesando pues todos estos sentimientos hacia ella y decirle, ¿sabes qué? O eres mía o eres de nadie. Y entonces pues desgraciadamente pues estas situaciones fueron creciendo y demás. Este es el caso de Valeria. Aquí les pongo así, búsquenlo en YouTube. Aparece Valeria, el caso que denuncia Valeria pues a esta persona. Entonces, fíjense, desgraciadamente en nuestro país no hay muchos casos en estadísticas sobre el acecho. Sin embargo, si tú preguntas en esas carpetas de investigación que están en las fiscalías, hay situaciones donde se tipifica este delito del acecho. Incluso hay informes, yo anoche estaba revisando el informe estadístico de la Administración Pública Federal, donde se reportan casos específicos de acecho. La propia encuesta nacional de victimización y de percepciones sobre seguridad pública en nuestro país proporciona información importante sobre delitos y estas situaciones de seguridad que están presentes. Aquí hay otro caso, fíjense bien, en Tamaulipas. En Tamaulipas se identificó el año pasado el caso de la víctima de iniciales AO. Todos los días, decía ella, me ha seguido una mujer
rocía gas pimienta a un hombre en Matamoros, lo señala como acosador. En Tamaulipas, una joven relató en redes sociales su historia sobre un acoso que vivió cuando iba a su trabajo. Ella cuenta que en varias ocasiones el hombre le decía en todo momento cosas asquerosas mientras caminaba al trabajo, pero esa mañana tomó la decisión de rozarle ella gas pimienta en los ojos. La joven, harta de las incomodidades, mostró un video y un par de fotografías donde narra su experiencia. Van 3 ocasiones en que esta persona me acosa mientras camino al trabajo por las mañanas, dice cosas asquerosas sobre mi persona, me ha espantado, me dice, corre bebé, que te voy a alcanzar. Situaciones que obviamente entran en miedo, en pánico y situaciones donde ella ya está cansada de esta situación. Obviamente acude a las autoridades sobre esta situación y bueno, pues se da un caso donde es víctima en Tamaulipas. Otro caso y en Mexicali, donde una mujer es atacada, apuñalada por su expareja. La mujer resulta lesionada y se percató que su expareja la estaba siguiendo hasta darle alcance, donde la aborda con un arma blanca, comenzó a apuñalarla en repetidas ocasiones. Entonces, si tú te das cuenta, pues existe este delito de acecho. En México, repito, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León ya está tipificado esta figura de acecho como delito. Sin embargo, a nivel internacional, por ejemplo, Canadá tipificó el delito de acecho criminal en 1993 y está en el sección 264 del Código Penal en ese país. En Estados Unidos se tipifica con el nombre de stalking, que stalking significa exactamente acecho y se da en 1990. En España y en Italia también se encuentran tipificados como este delito, el del acecho. Entonces, es importante, y bueno, aquí les pongo la estadística. Guanajuato, por eso les decía, Guanajuato es el primer lugar en el estado de la República Mexicana que se dan cuenta de esas modalidades, cómo estaban los agresores, y bueno, pues ya se tipifica pues el acecho. Hay una forma de actividad criminal donde se examinan pues todos estos comportamientos, desde, repito, enviar flores, escribir cartas, etcétera, estar todo el tiempo hacia la víctima para atemorizarla, para intimidarla, para hacer daño o cualquier otra forma de situaciones que ponen en riesgo pues a las personas. Yo quisiera preguntarles, compañeros, sé que existen personas de otros lados, de otros países, me gustaría mucho escuchar sus puntos de vista antes de enseñarles pues esto que es el acechómetro, que es una propuesta que tiene la Comisión Nacional con respecto pues a esta figura del acecho. Tengo la manita levantada de Juanita, yo creo que fue de hace un rato, perdóname Juanita, adelante por favor. Hola, hola, ¿sí me escucha Juanita? Miren, Adelante. es fácil detectarlo cuando es ajeno. Yo en mis 37 años de servicio tuve niñas que los papás las violaron y la mamá no le creía. Y a un principio, y no se sinceran con uno, y una se iba a llorar al baño, y a llorar al baño. Y la mamá la venía a buscar todos los días a la escuela. Decía, no, es que a mí nunca nadie me cuidó, que no sé qué, y no sé qué tanto. Por último, la chica le decía a la mamá que le iba a sacar de la escuela. Entonces, la mamá la dejaba con el padrastro allá en su casa, ¿sí? Entonces, por último, el padrastro se la llevó a otro municipio y dejó a la mamá con los demás chiquitos, ¿sí? Ahí tiene un niño ella, Roselia, tiene un niño que pues ya nadie lo quiere porque la mamá no lo quiere porque es hijo del padrastro y la otra tampoco lo quiere porque pues era bueno, su contraria, la hija. Y también tengo otra chica que se llamaba Nati, estaba en 5.º año y pues nadie se daba cuenta porque el hombre la recogió desde que Nati tenía como en el kinder. Entonces la llevaba todos los días al kinder, todos los días al kinder. Y desde 5.º año de primaria a mí sí me duele porque uno no se da cuenta, como maestro no se da cuenta y uno dice, bueno, es su papá, porque de chiquita la veía uno que lo llevaba todos los días, pero después Nati empezaba a llorar cuando estaba en la secundaria y lloraba y siempre decía, maestra, ¿qué? ¿Me da permiso de ir con mi papá? Que es que va a cobrar un dinero y me va a dar el dinero para llevarle la comida a mi mamá. Bueno,
yo hasta ahí inocente, sino un día viene una señora, mi comadre, y me dice, oiga, maestra, dice, mire, le van a meter un problema. ¿Y ahora qué pasó? Sí, dice que dice el papá, el padrastro de Nati, que si dice algo la va a matar. Entonces la niña lloraba mucho, porque decía que iba a matar a la mamá y al hermanito, y ella no quería que les pasara nada, y el señor la seguía violando hasta que por fin la detectaron. Y la señora, ¿qué cree que dijo? ¿Y ahora quién nos va a mantener? Así, Así es. Sí, así pues es. Y esto es un claro por este ejemplo. lado, ese era el padrastro. Me voy a otra escuela y el papá acariciaba a la chica en la noche y se manda a hablar a la mamá porque ahorita pues uno ya no se puede meter en tanto problema porque luego lo meten al bote y luego te vienen y matan al maestro. Entonces, le mandamos a decir a la mamá que queríamos hablar con ella y dijo la niña, si es que mi papá en la noche me acaricia, eres una mentirosa, que no sé qué, no sé qué tanto, que acá, que allá, pero pues si ellos no denuncian, yo no iba a denunciar. Entonces, ahí mismo, en ese mismo poblado, Boquerón, hay una niña, que estaba en el kinder, el padrastro la violó a la niña de 5 años, 4 años, 5 años, y la maestra denunció. Pero, oh, sorpresa, la señora estaba reuniendo dinero para sacar al hombre de ahí de la cárcel y decía que cuando saliera iba a matar a la maestra. Entonces, ¿cómo actúa uno ahí? ¿Sí? Si uno apoya, peligra uno como profesionista. Y Así si es, uno no apoya, se siente uno mal con los demás porque pues son niños, ¿sí? Son niños. así Y es. así, durante 37 años me di mucho. Ujú. Me di cuenta de muchas cosas y si la verdad uno a veces no puede hacer nada, hace uno el protocolo, avisa uno a las autoridades y qué sé yo, pero hasta ahí queda. ¿Sí? También un niño que violó a a su cuñada y llegaron a verlo ahí al chamaco y decía el chamaco que era mentira y fui a la secretaría y me dice, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque eso no va a prosperar, ahí se va a quedar, es familia, es familia. Y sí es cierto, ahí quedó, no es familia, era familia. ¿Sí? Y ahora precisamente tiene como un año una niña, 2 años tiene con una niña de escasos 10 años, salió embarazada de su primo, porque la mamá iba a trabajar y tuvo su niño y ahí se queda. ¿Sí? No hay nada, porque la mayoría de esos casos son en familia. Así es. Los El embarazos caso, en el tema de las infancias, el sí. abuso, el maltrato, la violación, bueno, viene directamente el 75% de los casos de un familiar directo del niño, la niña. Gracias, gracias, Manita. Por ahí tengo otras dos manitas levantadas, Norma y luego Raquel. Adelante, Norma Isabel. Sí, gracias. Perdón porque me tuve que salir, se me descargó el celular, pero rápidamente yo trabajé dentro del Instituto de la Mujer y sé dentro de mi municipio de Salvatierra, Guanajuato, y sé que cuáles son las colonias y las comunidades que están en focos rojos. Pero ahorita en la actualidad, en mi municipio han sucedido muchas cosas, tanto de violencia física, institucional y laboral, y también el acoso, el cual se ha dado en la Escuela Secundaria Técnica número 2 de aquí de Salvatierra, Guanajuato, y se ha puesto las demandas a derechos humanos en Acámbaro, pero yo no sé qué sucede, se traspapelan, no encuentran los papeles y ya no procede. Vale, Dentro de la violencia, dentro de la violencia que hubo también acoso laboral en la residencia municipal de Salvatierra, ahí se los aplaudo. Muchísimas gracias de que a las personas que fueron acosadas laboralmente, fueron atendidas en derechos humanos de Acámbaro y también les dieron el apoyo psicológico. Pero en ocasiones sí, falta más profesionalismo en que las personas que están dentro de las instituciones no se intimiden, porque a mí me tocó un caso muy difícil dentro de la violencia familiar. La persona con la que estaba casada, esta mujer, su hermana era diputada y pues movieron cielo, tierra y mar y le quitaron a su hijo de 10 años. Hasta la fecha tiene orden de restricción y no se la dejan ver. No se lo dejan ver
e incluso como sus familiares que también han acudido para que le permitan tener comunicación con el joven, ya es jovencito ahorita, se lo niegan, dicen no, él no quiere y él no quiere y tiene orden de restricción. Yo ahí veo que es injusto, perdón que hable dentro de derechos humanos, veo que es injusto que la juez o el juez se vendió, que la psicóloga y la trabajadora social se vendieron porque las personas eran pudientes en ese tiempo. Fíjese Y que es un, cuando Gracias, compañera, por comentar esta situación. Un servidor público, cuando se tiene la sospecha de que un servidor público está realizando actos indebidos, omisiones que están atentando contra la dignidad, para eso están las comisiones de derechos humanos. A lo mejor acudieron, no sé, a alguna comisión específica, pero es importante que si es de esa estatal no te están haciendo caso, pues acudas a la Comisión Nacional, porque para nosotros en CNDH es importantísimo el tema de las víctimas. Nuestra presidenta, la maestra Rosario, pues ha dicho con respecto a la víctima, poner en el centro a la víctima. La víctima es importante que reciba, obviamente se garantice, se reconozca, pues estos derechos que tiene, ¿no? Que es a esa asistencia, a esa protección, a esa atención, a esa justicia, a esa reparación integral y todos estos derechos que están consagrados tanto en nuestras leyes nacionales como en nuestras leyes internacionales. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos alzando la voz, vayamos dándonos cuenta de esta situación que están viviendo y como tú bien lo decías, si se encuentra con servidores públicos que no son profesionales, que no tienen esa sensibilidad o que realmente están cayendo en actos de corrupción y de impunidad, pues hay que denunciarlos porque pues las instituciones están para eso. Por eso la CNDH en materia de víctimas tiene un carácter central porque se debe de cumplir esa responsabilidad constitucional que tienen las servidoras y servidores públicos de que esa voz de las víctimas no quede disminuida, no quede silenciada y obviamente pues se exija a las autoridades que lo trabajen desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de inclusión y de atender en todo momento pues a las víctimas de manera profesional. Gracias, compañera. sí, sí, por último, nada más te iba a hacer ahorita el caso que te estoy acompañando. Soy trabajadora social y a veces me buscan precisamente porque me conocieron que trabajaba dentro de la presidencia municipal de aquí de mi municipio. Acudimos a los juzgados y luego acudimos al MP, pero la persona en cuestión de pensión alimenticia, ahorita ya se declaró él en que está sin trabajo y va a dejar a la persona que no le va a dar pensión alimenticia porque tiene otros hijos fuera del matrimonio y que también se le divide la pensión alimenticia entre las otras personas. Se acudió al MP porque este señor estaba acosando a la pareja en que le iba a quitar a la niña. Allí sí no sé qué asunto, cómo apoyarla más, porque pues realmente no es el padre biológico de la criatura, pero se la quiere quitar, aunque está dando, ya se declaró que no le va a dar la pensión alimenticia, pero está peleando que le va a quitar a la niña, aunque nada más tenga sus apellidos y no tenga su sangre. Fíjate que en CNDH tenemos, hace un ratito se los mencionaba, tenemos un programa que se llama Províctima. Lo que hace este programa es atender a las víctimas, se les da acompañamiento psicológico, se les da asesoría jurídica y todo lo necesario, ya sea si se necesita canalizar, se necesita el acompañamiento, se les puede ayudar. Yo creo que esto sería súper importante que las personas conozcan pues esta área. Si quieres, al final, yo te doy mi número de teléfono personal para poderles ayudar, porque es importante que todas las víctimas sean atendidas de manera profesional, con esta atención psicológica, que se conozca esta atención jurídica, sobre todo porque se tiene que procurar esta justicia para todas las personas. Entonces, si gustas, al final yo te digo dónde están, dónde Sí, muchas acudir gracias. para poderles pues ayudar. Esa es la finalidad pues de este tipo de espacios, de poderles darles pues, ese tipo de información. Gracias, compañera. Tere, por ahí veía tu manita levantada. Adelante, Tere. Uy,
Sí, licenciada Alma. Ahorita que están hablando del acecho, me pregunto si cuando hay señales de maltrato, a veces las autoridades lo pasan por alto. ¿Qué con el acecho? Cuando no hay cómo comprobarlo. ¿Hay qué procede? Ya estamos viendo que hubo personas, mujeres asesinadas, acechadas, ¿sí? Y que levantaron actas y que tenían pruebas, y aún así las autoridades no lo creen. Entonces, ¿por qué lo tipificaron si no hacen el caso adecuado para proteger a la persona? Porque desgraciadamente, digo, no todas las autoridades no conocen ni siquiera el marco jurídico de protección ni nada. Por ejemplo, nosotros, si tú ves aquí en la pantalla, hay un documento que se llama acechómetro, que es una herramienta que desarrolla la propia CNDH para que puedan identificar y puedan medir los diversos tipos de violencia, perdón, sobre todo aquellas que están relacionadas con el acecho, con el acoso. Este instrumento va a evaluar estas conductas de cómo está esa vigilancia reiterada, cómo están esas comunicaciones no deseadas, esa intimidación digital. Todo esto, la CNDH lo presenta en el 2023 dentro de este días de activismo, sobre todo contra la violencia hacia las mujeres, y es un instrumento que es diseñado justo para poder detectar, para poder medir los diferentes tipos de violencia, incluyendo el acecho, y lo que busca es visibilizar esta problemática para fomentar su tipificación y sobre todo su prevención. Aquí es importante comentarte, compañera, que si bien es cierto, falta esta tipificación en algunas leyes. Pero acuérdense lo que nos dice nuestro artículo primero constitucional. Dice, todas las autoridades desde el ámbito de sus competencias, cuando están frente a un caso específico, van a darle esa ley que mayor proteja a la persona. Por eso se habla de un principio pro persona. Y entonces, con estas nuevas formas, pues se tiene que proteger en todo momento a las víctimas. Y eso es lo que está haciendo la CNDH, vigilando que ese servidor público haga bien su trabajo. Si ese servidor público, como no es el caso de estos casos de Tamaulipas, de Guanajuato y demás, tuvieron que iniciar las quejas correspondientes. CNDH lo que hace es vigilar el servidor público. Lo que podría hacer la ciudadanía es que ya acudía al Ministerio Público y el Ministerio Público se niega a hacer su trabajo, entonces se reciben quejas en la CNDH para que nosotros estemos ahí iniciando la queja, porque un servidor público, al no cumplir con las leyes, al no cumplir con esto, está violentando los derechos humanos de las personas. Por eso es tan importante esta situación. Y esta iniciativa justo la hace CNDH para tipificar el acecho en México, para visibilizar y incorporarlo como un delito y como una forma de violencia en las leyes, sobre todo en esta ley de acceso de las mujeres a vida libre de violencia, y generar esa posibilidad de aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para solicitar esas medidas de protección y de reconocer que realmente están ante una situación de violencia, establecer estos supuestos legales de manera específica y sobre todo evitar que se incumplan estas medidas de protección en caso de que alguna situación esté viviendo. Por eso la importancia, fíjense, CNDH tiene dos funciones. Preventiva es esto que estamos haciendo con ustedes. Y correctiva es cuando ya se inicia alguna queja en contra de un servidor público por no hacer el trabajo que se requiere. Entonces, por eso es importante, nosotros estamos convencidos en que si la sociedad sabe que esto pudiera ser tipificado como un acto de violencia llamado acecho y que está en las leyes, bueno, voy y denuncio y sabes que tú, Ministerio Público, tienes la obligación porque esto es acecho y porque las víctimas tienen el derecho de esto, esto, esto y esto. Y entonces, si no lo haces, bueno, pues me acerco a un organismo protector de derechos humanos que te va a decir y te va a iniciar una queja porque tú estás violentando esto. Cuando tú sabes que tu Estado, formas parte del Estado, me tienes que proteger y me debes de dar toda la atención psicológica, jurídica y demás que se requiere. Aquí el tema es que es importante alzar la voz para poder evidenciar estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es mi recomendación, que se pudiera hacer. Tenemos aquí en el espacio, antes de darle el uso de la voz a Raquel, tenemos aquí una compañerita que yo quiero presentárselas, la maestra Miriam Verdú.
Maestra Miriam Verdú es embajadora por la paz en Argentina. Y me gustaría, maestra Miriam, su punto de vista con respecto pues, a estas temáticas que se está dando aquí en México y que el tema de la violencia, pues híjole, pues todos los países, la verdad es que tenemos situaciones que atentan contra la dignidad. Adelante, maestra. Bienvenida a este espacio. Creo que no me escucha, maestra Miriam. Creo que se está echando un coyotito. ¿Ya los aburrí entonces? Sí. No. Bueno, ahorita esperemos que se incorpore. A veces acuérdense que nuestras señales pues no están así como que muy fuertes. Maestra Miriam se encuentra en el Perdón, espacio. Alma, para concluir esto, Sí, entonces, si el Ministerio Público no te hace caso ante una situación así, la siguiente instancia es derechos TDDH. humanos. Así es. Ok. Denuncio, maestra Miriam. No, creo que ya. Mm. Maestra Miriam Verdú, no, creo que no. Entonces, fíjense, la siguiente instancia, como bien dicen, pues es hacer la denuncia. Maestra Miriam, ¿sí se encuentra con nosotros? Y les comentaba que quería presentárselas porque usted forma parte de Embajadora por la Paz en Argentina y que tiene mucha experiencia con respecto de víctimas de violencia y demás. Me gustaría mucho, pues, escuchar su punto de vista y que pudiera compartir en este espacio. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Acá son aproximadamente 18:54, serías 4 p.m. de México, creo, ¿no? Así es. ¿Estoy bien? Así. Bueno, con respecto, yo estuve haciendo algunas acotaciones y escribí en el chat. Acá en Argentina, hace 4 o 5 años, había un empresario muy poderoso que se llamaba Ferrer. Muchísimo, pero muchísimo dinero, prestigio internacional, y estaba a cargo de la vicepresidencia de Godet, lo que sería en algunos países la famosa tintura de colestón o productos de colestón. Bueno, se estaban separando porque ella se quería separar de él y él no toleraba esa separación. Vivían en una casa, un country muy lindo. Él la esperó con un desayuno, almorzaron y después la mató con 22 puñaladas. Mientras que la madre de él y la policía y los abogados de ambos estaban en la puerta del country. Simplemente eso duró 13 minutos. Nada más. Y eso que ella tenía muchas denuncias de violencia por él, de él. Y la justicia, sin embargo, no hacía nada, entonces lo que había quedado en hacer un divorcio normal para que no existiera más el conflicto. Al final no se llevó a cabo porque el día que se firma el divorcio termina él matándola a ella. Y después hay otro caso también, o sea que a veces las clases sociales no tienen nada que ver, ni clases sociales, ni que tengas estudios o no. La violencia de género o el acoso, tanto callejero como acoso que puede tener uno durante que va caminando en algún lugar o está en un sitio de trabajo, porque a veces son acosados por sus jefes, ¿no? No importa ni la calidad de vida, ni la calidad de estudios, ni la calidad de dinero si tienen. La educación creo que empieza por casa y nosotros tenemos que hacernos valer nuestros derechos, aunque a veces es un poco difícil, porque como puse en el chat, las mujeres muchas veces, hay muchos grupos sociales que dependen de la economía del hombre, por eso existe la violencia económica. Eso es algunas de las breves cosas que saqué en común de lo que dijo la querida Alma, que la conozco hace muchos años y la verdad fue un gusto trabajar con ella durante el 2020, en plena pandemia, hasta 2022, en diferentes jornadas de trabajo y la verdad que fue un gusto. Esa es mi palabra. Muchas gracias, maestra. Siempre importante escucharla. Gracias. Raquel Margarita, adelante, por favor. Maestra, Eh, después me aparta un lugar a mí, porque no tengo manita. Adelante, sí. Raquel y después comparto. Bueno, Gracias. lo siguiente,
Pues sí, efectivamente, hay muchas amenazas, agresiones de parte de seres queridos, agresiones de familiares, trata de personas, inclusive secuestros, asesinatos, femicidios, todo. Pero muchas veces las leyes no nos hacen caso. Aquí yo vivo en Cuernavaca, Morelos, y vivo en un lugar que se llama Cibac. Aquí a diario, con mano armada, les quitan los coches, acaban de matar a un hijo de una amiguita mía, le dieron 3 balazos, y resulta que la policía no hace nada. Tal parece que están en conjunto, o les pagan o no sé qué es lo que pasa. Entonces, realmente, pues yo la quiero felicitar a usted, licenciada Alma Saldaña, pues por esta preocupación por poder ayudar a la gente, porque sí, yo tenía una amiguita que, pues ahora sí, el padrastro a diario la violaba. A diario la violaba y la mamá no lo creía ni nada, hasta que mi compañerita se acabó envenenando, porque pues como ya la había embarazado, se acabó envenenando. Y claro, eso fue hace muchos años, pero a lo que vengo ahorita, que las autoridades no se ve nada claro. Entonces yo le pediría a usted que pues esto, pues sí, se divulgara a nivel mundial a dónde tiene uno que acudir, porque muchas veces les lleva a uno a la persona que hizo esa fechoría y al minuto lo dejan ir y no es justo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora uno no puede, por decir, si a mí le hacen algo a mi hija o a mi familiar, yo voy y lo mato. Pues sí, pero voy a dar a la cárcel porque lo maté. Entonces, sí sería necesario que ustedes nos dieran números de teléfono, nos dieran direcciones a dónde uno puede acudir, porque va uno al centro, a donde vaya, y luego ve uno tantas personas que han matado, tantos femicidios, ¿sí? Personas desaparecidas. Bueno, yo ya la televisión ya ni la quiero ver, porque cada que la veo, pues que ya encontraron en un terreno a no sé cuántas personas muertas. Entonces, pues sí sería cosa de veras unirnos y hacer algo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que pensar en toda la gente. Ya no se llame de que porque violaron, porque secuestraron, no, hombre, esto ha sido un caos, ya tocan a la puerta, te empujan y balacean a toda la familia. Entonces ya esto se dejó crecer. Yo he llamado a los de la judicial para que vengan a ver eso y nada más me dan mi avión. He ido a dar parte y nada más me dan mi avión porque jamás hacen nada. Entonces, sí, no sé realmente a quién acudir. Entonces se necesita que toda la gente esté enterada a dónde verdaderamente tiene que acudir para que les hagan caso. Así es. Ha de ser horrible de que pues ya secuestraron a mi hija, ya la mataron y ahora ya la encontraron en tal lugar. No es horrible. No se imagina a mí lo que me duele escuchar a las madres día a día de que ya no llegaron sus hijos o sus hijas.
Y luego se va dando uno cuenta que muchas veces hasta ponen a gente joven a que te quite el coche o a que te quite el dinero que llevas y todo. Aquí arriba de 18, 20 años tienen los tipejos estos y andan matando gente para quitarle el dinero o el coche y andan en motos y se avisan y todo. Ya no sabemos qué hacer, hay demasiada violencia, ya se les dejó crecer mucho a estas gentes. Así Pues es. gracias, Gracias, licenciada. Raquel. Y Te quiera agradezco Dios que mucho. todo esto avance como debe de ser. Así es. Te agradezco mucho tu comentario, Raquel. Quiero comentarte que yo también soy del estado de Morelos y la verdad es que Ah, nuestro estado nos duele. sí. Sabemos que hoy, por ejemplo, yo vengo de algunas comunidades en Morelos y que el tema del crimen organizado pues nos está también ganando, que es también otra lucha que tenemos por ahí presente, ¿no? Entonces, yo con mucho gusto al final de la presentación vienen ahí algunos teléfonos. El tema es Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la página en redes sociales, busquen CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí vienen algunos teléfonos, algunas líneas de poder llamar. Está en Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. También son instituciones que nos pueden pues ayudar, pues a asesorarnos y a guiarnos y a ver qué podemos hacer ante la problemática que podamos tener. Por aquí, no sé cómo andemos de tiempo, Aileen, si nos damos la oportunidad, todavía tengo tres participaciones más. Patti, creo que era, Alberto y ya se me quitó la manita, no sé quién más era. Sí, Alma, sí, todavía tenemos tiempo de esas participaciones, no te Ok, preocupes. Patti, adelante, por favor. Sí, maestra, yo me preguntaba, bueno, si en el MP no hace nada por la persona, mínimo poner a esa gente en una casa de guarda para asegurar que no las van a matar esa misma noche. Mientras se averigua si dice mentiras o dice la verdad, ponerle en una casa de guarda a esa mujer. Hay lugares, justo efectivamente, pero el Ministerio Público tiene que actuar. Por eso, lo que decía hace un rato la compañera, ¿qué hago si el Ministerio Público no actúa? Pues inmediatamente hacer la llamada telefónica. Los visitadores de las comisiones de derechos humanos estatales y nacionales tienen la oportunidad de acercarse y de buscar la manera de proteger. Está el Instituto de la Mujer, está la Secretaría de la Mujer. Son instituciones que podemos coadyuvar esta prevención del delito, o sea, muchas instituciones que tendríamos que trabajar para la protección de todas las personas. Aquí, como decía bien la compañera, lo importante es tener un directorio de saber qué hacer y a dónde acudir y que vivas acompañada justo pues de estas instituciones que son por parte del Estado. Gracias, Pati. Sí, maestra, pero yo las veo a ustedes luchando con desesperación por ayudar a la mujer, pero las veo que luchan contra un muro de falta de impartición de justicia, que va desde el policía hasta los altos mandos. Así que las veo como unas heroínas que están tratando de nadar contra corriente y saben muy bien que les van a poner el pie, que no las van a dejar pasar, porque la corrupción en México ya llegó a límites indescriptibles. Es muy complicado, pero yo estoy consciente que si nos unimos todas como sociedad, todas, todos, todes, podemos generar acciones porque pues necesitamos, creo que todos, una sociedad diferente. Y en esa diferencia, esa conciencia social la tenemos que ir haciendo y tenemos que ir construyendo. Decía este autor Johann Galtung, si nos unimos en unidad podemos hacer maravillas y podemos generar pues acciones totalmente diferentes porque hay un reconocimiento a esta dignidad humana. Gracias. Por ahí Margarita y maestra Miriam. Adelante y Alberto creo que también estaba. Sí. Gracias, Pati. Adelante, ¿quién? Margarita. Adelante, Margarita. Creo que no está Margarita. ¿No? Maestra Miriam, adelante nuevamente. Y Alberto. Sí, cuando tú has hablado y habló la otra señora, me acordé, acá, por ejemplo, hay muchos centros para cuando las mujeres tienen estos conflictos de violencia, que hay órdenes judiciales que les quedan son como internados o Albergues. departamentos, sí, albergues y demás.
pero la mujer después dice, bueno, lo perdono, vuelve a la casa y ahí es también cuando se produce el hecho de violencia, que las pueden matar, quemar o a tomar ataques contra los niños, ¿no? Por haber hecho las denuncias Denuncia. policiales y demás. Así que eso era lo que yo, acá en Argentina hay una estadística muy importante sobre ese tema, así que sería bueno intercambiar opiniones para que todos tengamos información, ¿no? Era Así eso. es. Muy simple. Así es, sí hay albergues definitivamente, pero acuérdense, pues el acompañamiento no es fácil salir de ese círculo de violencia y por eso se requiere pues un acompañamiento psicológico para aquellas personas que viven un tema de violencia. Debe ser una protección integral, tanto jurídica, médica como psicológica y por supuesto también aquí hay albergues. Sería importante pues tener esa información para poder ir generando. Aquí el tema es que nuestros gobiernos generen política pública adecuada a las necesidades de todo esto que vivimos en esta sociedad. Gracias, maestra. Alberto, adelante. Hola, licenciada Elma, buenas tardes. Ahorita que estaba oyendo, bueno, yo como doña Raquel iba a preguntar, ¿qué se hace en estos casos? ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ha sido muy sonado, en especial en ciertas alcaldías, niños que por el acecho del maestro, del padrastro, se han aventado del segundo, del tercer piso de la primaria, de la secundaria, escuelas donde los maestros, las maestras tienen acusaciones de violación, hay carpeta contra los alumnos, van los medios y las autoridades educativas, o sea, cierran el paso, no dejan pasar, o sea, realmente han sido noticias que, a mi opinión, digo, han sido muy, muy fuertes, muy sonadas y se queda a veces en, pues vayan a la alcaldía o vayan en el caso de la ciudad, o sea, lo que sería el equivalente al Palacio Municipal, vayan con la autoridad educativa y todo, y realmente muchas veces los papás de, pues vamos a decirlo así, de las víctimas, pues se quedan en ese, vamos a decirlo, como limbo, ¿no? Donde ya no saben a dónde recurrir. Y digo, pues hoy yo tengo hijos chiquitos, de 8 y 6 años, bueno, los más mayores, pero obviamente, ¿no? Pues siempre está esa situación de que cualquier cosa que uno ve en la escuela, o sea, antes a lo mejor cuando yo era niño, hace muchos años, se decía las niñas, ¿no? Hoy es parejo, niño o niña, todos corren el mismo riesgo, todos corren el mismo peligro. Entonces, sí, sí sería muy bueno esta parte de, pues, todo hacer esa conciencia eh, de a dónde podemos recurrir, cómo cuidarnos. A nuestros hijos, sobrinos, lo que tengamos, y también porque estaba viendo esta parte del acechómetro, o sea, realmente hoy en día, y yo lo veo mucho aquí en la Fundación por la parte de tecnología, la suplantación de identidad, que aparentemente pareciera algo insignificante, pero aquí en el acechómetro, o sea, veo que realmente, pues sí, está de la mitad hacia adelante. Se vuelve un problema más cuando aceptamos amistades que no conocemos en Facebook, en donde sea. Y al rato, pues es lo mismo, ¿no? En esta cuestión, por ejemplo, a mí me tocó hace unos, ¿qué será? 2 meses, que empezaron a descargar fotos de mi Facebook personal y de repente me dio mucha risa, digo, lo veo diario, pero me escribían de números de Paraguay supuestamente para decirme que tenía yo una acusación por robo, por mil cosas, y luego hasta me escribió un supuesto fiscal paraguayo que es antidrogas para decirme todo esto. Entonces digo, sí son temas que parecieran que no pasan. Yo les digo a Perdón. los participantes, pareciera que no pasa, pero realmente, o sea, es nuestra realidad de hoy en día y qué bueno que tenemos las pláticas de prevención. Sé que en cuestión de leyes estamos en pañales en muchas cuestiones de la suplantación de identidad. Yo mismo bloqueé los números, mandé la denuncia a la policía cibernética y literal la respuesta fue, no podemos hacer nada, veas todo tu procedimiento de demanda en un MP y después vemos. Yo lo reconozco, no fui porque dije... En alguna ocasión me tocó que me asaltaron, fui al MP a levantar la denuncia y la verdad me molestó mucho porque el Ministerio Público me dice, ¿y quién te asaltó? Y la verdad pues sí me molesté y le dije, discúlpame, no alcancé a pedirle su tarjeta, para la próxima se lo pido porque como decían, es increíble que los que debieran defendernos, ahora pareciera que en lugar de defender a la víctima, defienden al agresor. Así es. Fíjate que qué bueno que comentaste esto, por eso les decía, analizar este violentómetro, este acechómetro es fundamental,
porque la suplantación de identidad pues está regulada pues en nuestro Código Penal Federal. Entonces es importante darnos cuenta porque este delito ha estado creciendo en los últimos años. No se imaginan, sobre todo muy, muy grande, porque hay personas que han sido víctimas de robos, es decir, cometen delitos y usan tu imagen. Por eso es bien importante que se conozcan este tipo de cosas. No solamente es que las autoridades, sino también nosotros tengamos una propia autorregulación, que no comportamos nuestros datos personales, porque abren cuentas bancarias, utilizan todos estos documentos y hacen situaciones enormes. Hoy en día, por ejemplo, alguna estadística que yo sacaba en algún momento que di un curso y junto con la Policía Cibernética, decía que hay más de 15 millones de personas en nuestro país. Somos 125. 15 millones de personas han sido víctimas de justo de este delito de la suplantación de identidad, que es un delito que está presente. Y esta suplantación de identidad, pues al estar tipificada y que a final de cuentas, cuando alguien es víctima de acecho en esta modalidad de suplantación de identidad, bueno, pues estás cometiendo ya ahí dos delitos, dos situaciones en que muchas veces las víctimas pues se enfrentan todo este tipo de problemas financieros donde son deudas que ya te endeudaste y dices tú, pues ¿cuándo? No, pues es que me robaron mi identidad y no sabes esas implicaciones legales que tiene por el robo de esta identidad porque cometieron un delito a nombre tuyo, ¿no? Entonces es importante pues analizar, ojalá, y si a ustedes les interesa pues este tema de uso adecuado de redes sociales desde la perspectiva de derechos humanos, pues lo pudiéramos analizar. Hay denuncias en Policía Cibernética, denuncias en las propias Conducef, en las propias fiscalías, en Policía Cibernética sobre todo, para poder generar pues acciones. Aquí tenemos nosotros el tema, hay compañeros especialistas donde damos este tipo de información porque es importante que también sea una herramienta donde nosotros nos podamos de alguna manera conocer, saber qué implicaciones tiene cada uno de estas realidades que hoy en día tenemos. El acechómetro es bien claro. Aquí está esta herramienta que propone pues la CNDH, pues lo que yo les decía hace un rato, es un formulario que incluye preguntas específicas que para que puedas identificar si eres víctima justo de esta violencia. Y este acechómetro pues viene desde esta violencia reiterada, desde amenazas, desde agresiones, desde trata de personas, desde desaparición forzada y desde asesinato. Por eso se dice que el acechómetro es como que la antesala de una situación de desaparición o de trata o de asesinato. Tenemos un test al final, a ver si nos da tiempo llevarlo a cabo sobre estas realidades. Híjole, ya no me pasa la presentación. Ah, creo que ya. El feminicidio, bueno, pues ya ustedes lo conocen. ¿Qué es lo que dice? Este es el test que nosotros implementamos en CNDH, donde se implementan los especialistas en este tema de detención de acecho. Y es un test muy sencillo, donde tú puedes darte cuenta si pudieras ser víctima, pues, de acecho. Aquí se los pongo en la imagen. Por ejemplo, usa redes sociales para conocer personas. Recibo mensajes, comentarios o interacciones de personas desconocidas en redes sociales. Alguien revisa de manera constante tu red social para saber con quién platicas o con quién interactúas. He recibido solicitudes de amistad de perfiles desconocidos. He recibido regalos de personas desconocidas. He manejado mensajes privados de personas que no conozco, pero que saben mi número para contactarme o entablar una relación. Alguna pareja sentimental me ha solicitado las contraseñas, es decir, 15 reactivos que no los vamos a analizar de manera general. Sin embargo, ahí está, incluso ahí está este link que se los dejo también para que ustedes analicen y hagan este test donde de acuerdo a los resultados, bueno, te da algunas situaciones de alerta y de que te puedas proteger ante este tipo de situaciones. Yo se los dejo, se los comparto con muchísimo gusto. Y bueno, ¿qué poder hacer independientemente de esta parte informativa? Yo creo que es importante informar. Tienes ahí un número, el 911, que si tú te encuentras en peligro, pues llama. Habrá personas que te ayuden y que te asesoren qué poder hacer, ¿no? Es importante también
estas campañas de concientización, como alguien de ustedes lo decía, en escuelas, en instituciones públicas, en instituciones privadas. Se han generado cápsulas de prevención en radio, en televisión, con respecto a este concepto del acecho, este delito. Es importante romper este ciclo del acecho y sobre todo contar con líneas de asistencia contra el acecho y compartir esta situación que en lo que vives. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros vayando realizando acciones específicas porque el acecho y ninguna violencia se debe de normalizar. Entonces, pues eso sería importante que realicemos. No sé cómo andemos de tiempo, a Alberto, compañera, por ahí veo otra manita Sí, levantada, sí, no sé sí, dos si... manitas. Yo creo que con estas dos manitas finalizamos y es brevemente porque sí tenemos otra sesión, pero Así, sí, si nos vamos rapidito con Margarita y Norma, estaría perfecto. así es. Vale. Adelante, Margarita y Norma. Buenas tardes. Mira, respecto a lo que dijiste sobre las redes, ahorita hay muchas y mujeres de edad, de verdad, que se están ofreciendo, soy divorciada, mido tanto, tengo buena cara, solicito un hombre de tanta edad, o sea, todo esto repercute también a que el hombre, pues, propicie la investigación o no sé, o sea, ¿por qué se exponen a que quienes les va a contestar traiga buenas intenciones? Entonces también la mujer tiene que poner de su parte, respetarse. De verdad que sí, la otra vez llegó mi sobrina y mira, tía, ya viste, y dicen que nomás los jóvenes, y yo qué, y fue la que me enseñó un TikTok donde salen mujeres ya de edad, o sea, de más de 50 años, y Eh, ponen ropa provocativa, o sea, la verdad es que pues no entiendo qué está pasando. Como dicen, muchas veces son los jóvenes y ahora ya también son las mujeres de edad. O sea, ¿qué está pasando? Así es, No fíjese hay... que qué bueno que Ujú. mencionas esto porque, híjole, pues podemos ser víctimas de trata de personas y podemos generar este tipo de acciones. La trata de personas, pues es esa captación, ese traslado de rapto, de fraude, de engaño, de situaciones de Sí. vulnerabilidad donde básicamente pueden llegar a explotar a las personas. Está la ley general para la trata de Ujú. personas y la trata define desde esclavitud, desde mendicidad, desde condición de siervo. O sea, no solo las mujeres, hay hombres, hay adultos mayores que pudieran ser víctimas de trata de personas, desde una mendicidad forzada. Por ejemplo, en el caso de mendicidad forzada, son enganchadas las mujeres, se las roban, las explotan, les cortan alguna de sus extremidades y las ponen a vender y a pedir limosna y demás. Y están viviendo de ellas, está esta explotación. Por eso la importancia y ojalá y en algún momento podamos trabajar pues este tema, puede ser la trata o puede ser el uso de redes sociales para saber y estar informados sobre, hay delitos que están vinculados con la trata de personas, entre ellos, decía hace un ratito el compañero, también esta cuestión del robo de identidad y demás, pues están inmersos otros delitos, desde la privación de la libertad, la propia trata de personas, las violaciones, las lesiones, las amenazas, la pornografía, muchas situaciones que ponen en riesgo a cualquiera de nosotros como personas, no solamente niñas, niños, sino también pues hasta adultos mayores, perdón. Entonces es importante todos estos mecanismos de atención y de prevención. Gracias, compañera. Y Norma, quedamos con Mira, Norma. yo te lo digo porque yo vivo en Ciudad Juárez, olvídate. Así es. Bueno, gracias, licenciada, por darme el uso de la palabra y agradezco que nos hayas dado toda la información sobre el CEDAW, el Belén do Para, los consejos de erradicación de la violencia para la mujer. Tenemos bien presente, bueno, por mi parte y con la gente que yo me rodeo, los protocolos que tanto tiene el Instituto de la Mujer y Mujeres a nivel nacional, el Instituto de la Mujer Estatal y el municipal,
pero también a veces vemos que las casas de protección de las mujeres no son utilizadas porque la fiscalía desconoce o la secretaria que está allí dentro de la fiscalía no los tienen a la mano y entonces dejan a veces, en muchas ocasiones dejan ir a las mujeres. Yo ayer tuve un caso, lo voy a mencionar, en que tanto policía municipal como Guardia Nacional que mandan del estado, bueno, nacional y luego se viene del estado y luego lo mandan al municipio, agarraron a 2 jovencitos menores de edad, les quitaron su dinero y todavía aparte de que les quitaron su dinero, les dieron tierra que se embarraran la cara y que se embarraran los zapatos para justificar un intento de robo. Ayer la persona, la mamá del niño, acudió porque le avisaron luego, y empezó a grabar, y el policía y la guardia la empezaron a intimidar. Ella no se dejó, dijo que no había ningún problema que ella estuviera grabando, que ella iba a pasar a los adolescentes, son menores de edad, y la policía y tanto la Guardia Nacional, créeme, vi el Leo, se burlaban de la mujer. Entonces, yo veo que tanto la Fiscalía, la Policía y la Guardia Nacional están olvidándose de todos estos protocolos que tú nos mencionas, porque son infinidades, pero también, te repito, se los están brincando. Yo no sé si las políticas públicas que les están dando al nivel municipal, estatal y nacional a todos los funcionarios y directores de todas las instancias de las oficinas estén tomándolos en cuenta o nada más dicen que sí, entre dientes para afuera. Y como trabajadora social que estoy aquí dentro de mi municipio, yo soy jubilada y trabajé 17 años dentro del Instituto de la Mujer y 25 dentro de la presidencia municipal. Por eso me jubilé, pero me siguen buscando personas de comunidades, de colonias, para que les dé asesoramiento, porque a veces acuden a la instancia municipal de la mujer y la trabajadora social o la psicóloga están ocupadas, pero la secretaria no tiene conocimiento. No tienen nada de conocimiento si existe un banco de datos de la erradicación de la mujer violentada y que sea dónde pueden ir, incluso hasta 911 no tiene gente calificada. 911 todavía duda cuando se hace una denuncia. Y vuelven a llamar y preguntan, ¿usted me llamó para hacer una denuncia? ¿Y cómo está la puerta? ¿Y cómo está esto? Y la policía tarda casi como una hora y media en llegar. Es mi participación y espero que me des el punto que me dijiste que para tratarlo de la persona que estoy asesorando últimamente. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita te comparto mi número de teléfono, lo voy a poner aquí en el chat. Tanto mi correo, lo que me desees mandarme, puede ser por correo, mi número personal, como te sea más fácil. Y aquí está mi número de teléfono, antes de que se me olvide. Fíjense que tenemos muchas cosas que hacer. La verdad es que es importante seguir trabajando de la mano, ustedes como sociedad civil, nosotros como instituciones, pero hacer valer los derechos humanos es fundamental. Hacer valer que las autoridades hagan su trabajo, híjole, es lo que más ha estado costando, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo creo que estoy convencida que este tipo de espacios, el exigir este reconocimiento a nuestros derechos humanos debe ser fundamental. Tenemos que poner fin a a la impunidad. Tenemos que generarnos de todas estas herramientas, como son estos mecanismos de garantes de estos reconocimientos a las leyes y demás, y sobre todo hacer esta exigencia a los derechos humanos. Yo, la verdad es que estoy muy contenta, siempre me gusta trabajar con Fundación Vélez porque me llena el hecho de que ustedes participen, de que ustedes estén interesados, y ya saben que cuando nos inviten, con muchísimo gusto, pues aceptamos. Gracias por darnos la oportunidad. Ya me aguantaron 2 horas y estoy muy contenta, y pues espero que este tema haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier situación, me pueden escribir y con mucho gusto pues aclaramos dudas, y si no las tenemos, pues las investigamos también en ese momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Miss. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Alma, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Honestamente, cuando me propusiste el tema de acecho, yo
digo, había escuchado la palabra, pero nunca que lo enfocaran o por parte de la Comisión Nacional, no, como que nunca había prestado la atención suficiente, yo creo. Y ahora que lo propusiste, dije, bueno, a ver más o menos de qué se trata y ahora lo comprendo totalmente. Y creo que Mm. sí, en alguna ocasión, que espero que no sea así, yo llegue a utilizar o llegue a necesitar de algún número, de algún apoyo o que tenga familiares o conocidos que necesiten de ello, bueno, pues creo que ahora sí voy a tener como una respuesta o Así saber es. a dónde, pues, recomendarles o qué hacer, ¿no? Qué aconsejarles, porque a veces, pues sí, nos agarran en un momento de bloqueo o que no sabemos a dónde mandarlos o cómo aconsejarlos, y creo que esa es la importancia del tema del día de hoy. Te agradecemos muchísimo y ya sabes que en Fundación Héctor Vélez siempre tienes las puertas abiertas. Espero que sigas compartiendo muchos temas más con nosotros. Muchas gracias. Agradezco mucho y con muchísimo gusto lo que podamos ayudar. Ya sabes que cuentan conmigo.